Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestras enseñanzas de el nuevo nacimiento. Vamos a seguir comentando, viendo las escrituras de lo que Dios nos habla del nuevo nacimiento y de las verdades que nos habla la Biblia. Siempre nuestro texto base es Juan capítulo 3. El 3 y el 5 son los versículos básicos, digamos, y dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es la consigna, nacer de nuevo es la verdad que nosotros debemos conocer. Hemos nacido de nuevo, somos verdaderos cristianos, somos verdaderos hijos de Dios, tenemos seguridad de salvación. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice en el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Repetimos una y otra vez que la doctrina errada dice que el agua significa el bautismo. Si el agua significaría el bautismo, sería que tenemos dos salvadores, porque si el agua nos da el nuevo nacimiento, habría dos dioses, habría dos salvadores, Jesús por un lado y el agua por el otro, el agua del bautismo. El bautismo nos salva, el bautismo es un certificado, como la partida de nacimiento. Cuando nos hacen la partida de nacimiento, cuando hemos nacido en el mundo natural, no dice que nacimos en ese momento, ya nacimos naturalmente, ya salimos del vientre de nuestra madre y solamente nos certifican que hemos nacido. Eso es el bautismo. El bautismo nos identifica en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces el bautismo nos salva, entonces no habla de bautismo, porque si allí hablara de bautismo habría dos salvadores. Habla de la palabra, habla de la palabra. Cuando habla de agua, habla de la palabra. En Efesios 5, el versículo 25 al 27 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hablamos una y otra vez que la justificación se produce una vez y para siempre. El Señor nos ha justificado el día que nosotros creímos, el Señor bajó su martillo y fuimos justificados. Fuimos juzgados en ese momento, el Señor tomó nuestro lugar y el Señor nos declaró inocentes por la sangre del Cordero Santo. Bendito el nombre del Señor. Dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Acá está hablando y haciendo una comparación, que así como se lava el cuerpo con el agua, así la palabra lava a la iglesia. Cuando nosotros creímos, pasamos a ser hijos de Dios, porque en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí empieza la regeneración, el nuevo nacimiento a una nueva vida. El agua es símbolo de la palabra, porque acá lo dice muy claro. Para santificarla, el Señor nos santifica con la palabra, el Señor nos purifica con la palabra, el Señor nos lava con la palabra. ¿Qué lava el Señor? Lava nuestro andar diariamente por medio de la palabra. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de agua, te es necesario nacer de la palabra. Cuando escuches la palabra y reconozcan que yo soy el Salvador, yo soy tu Salvador, ese día vas a nacer de nuevo. Por eso Felipe le dijo al etíope: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Por eso repetimos una y otra vez que si hemos creído de todo corazón, hemos nacido de nuevo. Eso es un proceso espiritual, es algo que no se ve. Yo, por la gracia de Dios, lo pude experimentar y lo pude entender a través de los años al entender el Evangelio.
ahondarnos en las profundidades del Evangelio nos lleva toda la vida y toda la eternidad. Conocer a Dios nos lleva toda la eternidad. Por eso Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Juan 17:3. El conocimiento de Dios es el fin del hombre, es la felicidad del hombre, es la bienaventuranza del hombre. El conocimiento de Dios, el conocimiento del Evangelio, la profundidad del Evangelio. Así como nos lavamos, nos aseamos todos los días, así la palabra nos limpia todos los días. La santificación dice que ya hemos sido santificados por Dios, ya hemos sido justificados por Dios. Por eso ese proceso es activo, digamos, es algo que continuamente el Señor nos va limpiando, digamos, su palabra, ¿no? Así que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Vamos a leer allí en Hebreos 4:12, que la palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay algo que dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Es algo que cuando nosotros creímos, la espada vino y nos penetró en nosotros y mató al viejo hombre. Y ahora estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por nosotros, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Dice, y más cortante que espada de dos filos. Por eso esa experiencia espiritual que yo tuve el día que me entregué al Señor, que vino una luz desde el cielo y atravesó mi pecho, y me vi como que me desvanecí y me fui hacia adelante y caí. Yo era como una persona como que le habían clavado una espada y había muerto. En ese momento lo entendí con el tiempo, como decíamos, profundizando en el Evangelio, entendiendo el Evangelio, ahondando en el Evangelio, pude entender lo que me había pasado en ese momento. Yo vi que caí al suelo como caí muerto. Me vi, hice la oración del pecador, hice la oración reconociendo a Jesús como mi Salvador. En ese momento cerré mis ojos y cuando cerré mis ojos vino una luz del cielo y atravesó mi pecho como una espada. Y yo me vi que caí muerto. Y me desvanecí, me fui para un lado, para el otro, pero quedé parado. Era como una persona que le habían golpeado, un golpe de espada, digamos. Y cuando abro mis ojos yo pensé que estaba en el suelo, pero estaba parado. En el mundo espiritual yo había muerto a mi vida, a mi vieja vida. El Señor me juzgó y porque dice que la paga del pecado es la muerte, y Cristo tomó mi lugar y Cristo pagó el precio por mí. Porque ahora estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y morí a la vieja vida y nací a la nueva vida en Cristo. Ese día lo pude experimentar. No todos pueden tener esa certificación patente del mundo espiritual como me pasó a mí por su gracia y por su misericordia, pero es realmente lo que pasa en el mundo espiritual. Cuando nosotros creemos, cuando viene la espada, cuando viene la palabra de Dios, atraviesa nuestra vida y morimos a la vieja vida y nacemos a una nueva vida en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando viene la palabra de Dios, separa lo almático de lo espiritual. Las cosas de mi yo, las cosas del espíritu, porque lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es.
las coyunturas y los tuétanos. Hay otra cosa importante que es que cuando viene la palabra se nos mete en las coyunturas y en los tuétanos. Se nos mete en los huesos la palabra. Y esa palabra vive en nuestros huesos. Por eso la persona que ha nacido de nuevo no puede perderse, porque esa palabra vive en sus huesos. Esa palabra no lo deja. Contaba el testimonio de un hombre que se apartó de la iglesia, se apartó de Dios, se apartó como cual oveja que se aparta del rebaño. Muchas veces decimos que la palabra es la que nos viene a buscar, la palabra es la que nos carga en sus hombros y nos lleva de vuelta al redil. Dice que el pastor tenía 100 ovejas y cuando contó las ovejas le faltaba una y fue a buscarla por los montes, por los collados, por los desiertos. Y cuando este hombre en Brasil, es el testimonio de un hermano que contó, y cuando este hombre se perdió tanto, se extravió tanto, se desvió tanto de los caminos del Señor, que se dedicó a la brujería. Y no solamente que se dedicó a la brujería, sino que se dijo a sí mismo: voy a ser el brujo más grande de Brasil. De tal manera que empezó a hacer sus ritos, sus sacrificios, y empezó a ahondar más y más en el mundo de las tinieblas. Y a medida que iba creciendo en niveles como tienen ellos, ¿no? Y un día llega que, bueno, lo iban a ungir o lo iban a separar como uno de los brujos más grandes de Brasil. Entonces tenía que venir el más importante de todos de esta gente, estos hechiceros, para venir a consagrarlo, para venir a ungirlo, para venir a separarlo como uno de los más grandes brujos de Brasil. Y dice que este hermano apartado, que se apartó de tal manera que quería ser un brujo grande, estaba allí rodeado de animales, de sacrificios, de muerte, de todos esos sacrificios satánicos. Dice que cuando el hombre lo iba a ungir, lo iba a separar para Satanás, este hombre, este gran brujo, este gran hechicero, el más grande de Brasil, lo iba a ungir, se quedó petrificado, se quedó como una estatua y que se quedó mirando al cielo y no reaccionaba. Entonces le preguntaron por qué no lo ungía, que lo unja, que lo consagre para Satanás a este hermano apartado que se había dedicado a la brujería. Es un testimonio que costó el hermano. Y dice que este hombre, cuando reaccionó, dijo: el hombre de la cruz no me deja. Y no pudo ungirlo, no pudo consagrarlo para Satanás, porque era la palabra que estaba en los huesos de este hombre, que vivía. La palabra de Dios estaba en la vida de este hombre. Y dice la palabra de Dios que por más torpe que seamos, ninguno se va a perder. Porque dice en Juan 10, 27 al 29, que todo lo que está en la mano del Señor no se perderá. Porque el Señor le dijo al Padre: todo lo que me diste no se perdió nada. Así que todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador no se va a perder. Si ha nacido de nuevo para el Señor, eso es el nuevo nacimiento. Ese es el verdadero nuevo nacimiento. Es aquel que es una oveja del Señor, que le pertenece al Señor. Y este hermano pudo, con ese tremendo testimonio, volver a los caminos del Señor. Volvió al Señor, volvió a la iglesia y después se transformó en un tremendo predicador y contó cómo Dios lo había rescatado, cual oveja perdida, que hay esperanza para todo aquel que, por más que haya estado en el camino del Señor y se haya apartado, hay esperanza. La palabra, el buen pastor lo va a ir a buscar, esa palabra va a arder como un fuego en sus huesos, y por más que esté en los infiernos más grandes de allí, el buen pastor lo va a rescatar y ninguno de los hijos de Dios se va a perder. Porque esa es la voluntad de Dios, que ninguno de sus hijos se pierda. Por eso la palabra del Señor nos llama a creer de todo corazón en el Señor, porque Él nos ama, porque Él nos cuida, nos protege, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Bendito sea el nombre del Señor.